orden. Muchas gracias por la oportunidad. No, bueno, pues ya ves que este procedimiento tiene distintas etapas. El tema aquí, principalmente de la entrevista, Alan, es dos temas. El por qué y para qué. A ver, ¿por qué? Me parece que es una, para empezar, lo obvio, y me parece que no tiene no hay por qué evadirlo, me parece que es una sana aspiración profesional, ¿no? Cualquier abogado en algún momento de su vida, cuando estudia Derecho, pues aspira a ejercer la jurisdicción o a entender el derecho con la profundidad necesaria para poder ejercer la práctica del derecho, la impartición de justicia. Es un reto profesional importante que hay que asumir con la mayor seriedad. Me parece que no es algo que naturalmente se deba de banalizar. Entonces, estamos hablando de asumir la responsabilidad ética, moral e institucional y jurídica de impartir justicia. Y eso es decidir sobre la vida de las personas, sobre su patrimonio, sobre su libertad, sobre todo lo que implica su seguridad jurídica. Y me parece que es una responsabilidad que quiero ejercer. Y es una responsabilidad que estoy presentándome y quiero tener la posibilidad de llegar incluso con el electorado para poder asumir esta responsabilidad, entendiéndola como responsabilidad independientemente de su naturaleza como oportunidad de desarrollo profesional. En ese sentido, yo espero que en esta coyuntura de esta reforma, que debo de también decirlo puntualmente, yo no es una reforma con la que yo esté de acuerdo, y eso hay que decirlo, pero pues finalmente es una realidad constitucional, es algo a lo que nos estamos enfrentando, es una realidad institucional, y pues en esta realidad institucional que hoy tenemos frente a este marco constitucional y este procedimiento, pues creo que los abogados que tenemos ciertas condiciones, tenemos incluso la responsabilidad de presentarnos a ese tipo de procedimientos para asumir esta responsabilidad. Y dentro de esta campaña, o no campaña electoral, porque el marco constitucional es muy restringido, sí tratar de hacer pedagogía del derecho frente al conjunto de los ciudadanos para poder darles una visión de cuál es la problemática que se vive en la impartición de justicia, entendiendo además que la impartición de justicia no se trata de criterios mayoritarios, se trata de revisar un expediente y de decidir conforme al expediente respetando un marco jurídico. Es decir, las decisiones jurisdiccionales muchas veces son contramayoritarias y muchas veces son contraintuitivas, es decir, van contra lo que muchas veces la mayoría piensa. Y en ese sentido, en el contexto donde se democratiza el acceso a cargos de responsabilidad en el área jurisdiccional, pues hay que ser muy serios con esto y tener la capacidad de explicarle a los ciudadanos que vas a ir a resolver conforme a derecho, y que eso muchas veces puede llegar a ser incluso contrario a sus intuiciones respecto de un caso, a sus percepciones mediáticas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tengo la capacidad necesaria para poder realizar esta tarea, hacer esta pedagogía del derecho y además resolver con pulcritud en atención al marco jurídico dentro de una instancia como es la segunda instancia, es el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, y en su caso también tener la capacidad de explicar y hacer pedagogía tanto en la sentencia como fuera de ello si fuera necesario, para poder explicarle a la sociedad qué es lo que está sucediendo y en ese sentido rescatar la legitimidad que hoy se encuentra muy puesta en entredicho por la realidad política que vivimos de la institución judicial, ¿no? Digo, es una respuesta un poco amplia, pero me gustaría que esas fueran las razones que fueran consideradas de por qué me presento a este proceso. No sé si hay algún... ¿Cuáles consideras tus fortalezas más grandes, Alan? A ver, yo creo que, bueno, yo creo que las fortalezas fundamentales de un impartidor de justicia deben de ser el entendimiento del derecho, sí, fundamentalmente, ¿no? Pero en este contexto que hoy vivimos, y creo que tengo el entendimiento del derecho, tanto en el área constitucional como en las diversas áreas, particularmente de un Supremo Tribunal, que sería en el área obviamente civil, el área penal, el área mercantil, eventualmente con la nueva realidad, con el área laboral, que también forma parte ya del bloque de temas que tendría que revisar eventualmente en algunos casos el Supremo Tribunal de Justicia. Me parece que independientemente de una visión holística del derecho, de una visión integradora de las áreas, de las diversas áreas del derecho, y además entendiendo que el derecho son razones y argumentos con base en la ley, en los principios del derecho y en la jurisprudencia que resuelven una sentencia, independientemente de que creo que domino esa dimensión de lo jurídico, creo que también puedo aportar algo de pedagogía hacia
hacia la sociedad, hacia la impartición de justicia. Creo que los abogados y creo que también la jurisdicción creo que han cometido muchas veces este pecado de construir un lenguaje que muchas veces es muy pastoso para el conjunto de la ciudadanía. No lo entienden, no son capaces de comprender qué es lo que se está razonando. Muchas personas viven la justicia en este paradigma de Joseph K. en el proceso, esta obra de Kafka, ¿no? Esta persona que es juzgada por unos jueces intangibles a través de unos procedimientos barrocos que nunca verdaderamente llega a entender. Y en ese sentido yo creo que eso es algo que tenemos que superar. De hecho, probablemente mucho de la crisis que nos lleva a esta reforma constitucional tiene que ver con una falta de legitimidad del Poder Judicial. Y esa falta de legitimidad del Poder Judicial se explica en mucho por esta incapacidad del Poder Judicial de hacer públicas o de legitimar las razones de su sentencia. Durante mucho tiempo los jueces han hablado siempre de que el juez habla a través de sus sentencias. Y eso es cierto. Pero no solo puede hablar a través de sus sentencias, o sus sentencias tienen que hablar también un lenguaje que la gente pueda entender, ¿sí? Y esto implica también luego versiones públicas de las sentencias, o en dado caso que lo amerite, incluso la capacidad del magistrado de ya pasado el juicio, ya dictada la sentencia, si hay que explicarla públicamente porque hay una demanda social de entender las razones, y eso muchas veces pasa, pues hay que tener la capacidad de salir a un foro público y explicarlas, ¿sí? Entendiendo que además siempre hay instancias revisoras, en el caso del Supremo Tribunal pues siempre está el juicio de amparo, ¿sí? Pero hay que legitimar, hay que cuidar el entendimiento de por qué se resuelve de una forma o de otra, y creo que es algo que yo puedo aportar. Creo que esta capacidad para comunicar es necesaria en el contexto que hoy vivimos para que la institución siga manteniendo su legitimidad de base, porque es una legitimidad que hoy en día va a tener una legitimidad democrática derivada de esta elección, pero que en el ejercicio sustantivo, todos sabemos que la legitimidad, siempre se puede hablar de la legitimidad de origen y de una legitimidad de ejercicio, pero en la legitimidad de ejercicio que va a experimentar quienes impartan justicia de ahora en adelante, va a pasar mucho por explicar las razones de sus sentencias y que se entiendan y que tengan coherencia en el tiempo. No podemos estar decidiendo de una forma un día, de otra forma otra, según el contentillo, los humores, o peor aún, según las percepciones sobre intereses que pueda haber, ¿no? Que tiene que reivindicar la independencia, y la independencia tiene que tener coherencia en el tiempo. Y me parecería que es algo que podemos aportar en este caso. Perfecto. Te iba a preguntar el tema de áreas de oportunidad, pero ya me lo dejaste. Es muy amplio, si me... Sí, adelante. Pero la verdad es que ya te explicaste muy bien, pero si quieres ampliarlo. Muy rápidamente el tema de áreas de oportunidad. A ver, ¿qué áreas de oportunidad tenemos en el Supremo Tribunal frente a esta coyuntura? Pues obviamente unificar criterios es muy importante, y unificarlos con sentido pedagógico. Vuelvo a lo mismo, el derecho tiene que volverse un lenguaje que sea pedagógico y que todo el mundo pueda entender. Y eso implica no nada más al Supremo Tribunal de Justicia, eso implica también a los jueces de primera instancia. Y desde el Supremo Tribunal de Justicia, si bien hay una autonomía siempre respecto del Supremo Tribunal y los jueces de primera instancia, puesto que los jueces resuelven con su propio criterio, obviamente, y jamás se les va a dictar una forma en la que tengan que resolver, pues una vez que se resuelven los asuntos, cuando se hacen estos ejercicios de academia, que yo entiendo que se hacen dentro del Poder Judicial, pues sí hay que tener un liderazgo desde las magistraturas del Supremo Tribunal para ir unificando criterios. Y esa unificación de criterios va a dar mayor legitimidad al Poder Judicial, y además pueden reducir la carga de trabajo, dado que pues, no habría necesidad, y los litigantes eventualmente también lo asumirán así, de acudir a una segunda instancia si los criterios están muy claros. ¿Sí? Si podemos instituir que ya hay certeza respecto de lo que se va a resolver. Mucha de esta litigiosidad artificial que hoy desarrollamos tiene que ver con una vana esperanza de pegarle a estos criterios cambiantes que se dan entre los diferentes instancias, en los diferentes magistrados, ¿no? O sea, de que aquí me resuelven una cosa, pero allá me resuelven otra, ¿sí? Y luego me resuelven un día de una forma y un día de otra. O sea, esto no puede ser así. Tiene que haber una coherencia, una previsibilidad en las resoluciones judiciales, que me parece que es un área de oportunidad importante, y que además en el contexto de esta reforma, además con el contexto de la pluralidad de perfiles que van a llegar, que van a tener diferentes perspectivas del derecho,
pues desde una magistratura del Supremo Tribunal de Justicia, pues hay que ejercer cierto liderazgo, no imposición, liderazgo, para poder unificar criterios y mantener el edificio andando, porque podemos esperar una crisis institucional importante en la resolución de justicia. Va a haber un rezago y va a haber una curva de aprendizaje por algunos perfiles. Eso es inevitable con esta reforma. Pero también, aunque esto vaya a pasar, pues tiene que haber quien ejerza esta responsabilidad de fondo de unificar los criterios, de mantener el aparato andando, de establecer una dinámica de trabajo que sea funcional al mantenimiento de la impartición de justicia pronta y expedita, porque estamos finalmente decidiendo sobre la vida, el patrimonio, la seguridad jurídica, la libertad de miles de personas en Aguascalientes. Pues más que excelente. Muchas gracias. Me parece muy bien, la verdad es que pues traen muy bien el tema, la verdad. Muchas gracias. Traen muy bien el tema. Bueno, y aparte por el bagaje profesional, tienes muchos años dedicado al tema jurídico, desde distintas áreas, ¿no? Es correcto, hacemos lo que podemos porque nos gusta el ejercicio de litigio, sí, en diversas áreas, y también en la parte académica, y esperamos poder contribuir en el Supremo Tribunal y pasando por la civil, amparo electoral. Civil, amparo electoral, administrativo, algunos penales, no tantos, pero también he llevado algunos asuntos penales, el nuevo sistema de justicia. Y además ahorita también un tema que no hay que dejar de ver es que la oralidad se está implementando transversalmente. Ya no nada más es un asunto penal, ya también el tema civil, mercantil, laboral, están orientados por criterios de oralidad, y eso también es un tema relevante. Sí, porque vuelvo a lo mismo, luego la oralidad se convierte en este pretexto para llegar y leer en las audiencias en este lenguaje barroco que nadie entiende. Y resulta que aunque la persona esté ahí, no entiende de qué se está hablando. Sí, en el caso penal luego pasa mucho, ¿no? Se repiten formulismos una y otra vez y el pobre imputado nunca entendió de qué se le está acusando. Eso es algo que no puede pasar, eso es algo que tenemos que hacer pedagogía, simplificar el lenguaje, hacer un esfuerzo porque los jueces hablen en castellano, en cristiano, con síntesis pedagógica, que la gente entienda de qué se está hablando cuando se resuelve. Y no nada más este lenguaje etéreo que a veces nomás los abogados entienden y a veces ni los abogados. El tema que ya está haciendo el Poder Judicial Federal, ¿no? De las sentencias de lectura fácil, ¿no? De lectura fácil, las sentencias tienen que ser de lectura fácil, tiene que haber una síntesis regularmente al principio, por ejemplo, de qué se trata una sentencia, independientemente de que después se puede profundizar en la doctrina, la argumentación y demás, y luego también eso también se tiene que trasladar al foro, ¿sí? Y eso es algo que también luego, porque luego los abogados también tienen o tenemos esta mala costumbre de redactar documentos kilométricos e indescifrables. Ahora sí que invoca todo porque algo va a pegar, ¿no? Yo no le voy a restringir nunca a un abogado el derecho a invocar todo lo que quiera invocar y que se le tenga que resolver en coherencia, eso no está en discusión. Pero sí, por ejemplo, tratar de practicar o de inducir en el foro la práctica de, oye, pues sintetízame tus principales argumentos al principio para saber exactamente a qué punto quieres ir, ¿no? Y no me pongas a descifrar en tu documento kilométrico, porque yo puedo entender muchas cosas que tú dijiste ahí con toda la doctrina que citaste que a lo mejor no quisiste decir. ¿Me explico? Eso sería también importante porque si no luego se terminan haciendo documentos tan largos y tan pastosos que nadie entiende cuál es la litis. ¿Sí? Y eso es un problema. Yo entiendo que los magistrados, los jueces resuelven con una buena fe, con un buen criterio, pero si el documento es pastoso, kilométrico, está abultado artificialmente, pues nunca vas a resolver el punto de derecho que quieres verdaderamente con el que vas a beneficiar a tu cliente. ¿No? Es algo que tenemos que hacerle ver a los abogados, ¿sí? Porque eso también luego se traduce en una carga de trabajo excesiva, ¿sí? Que no permite verdaderamente que haya una justicia pronta y expedita. Pues muy bien, Alan. Muchas gracias. Nada más que decir. Pues aquí estamos hablando. Sí, perfecto. ¿Sería todo, verdad? Sí, es el tema de la entrevista, así nada más el por qué y el para qué. Perfecto. Muchísimas gracias. No,